En esta ocasión seguiremos con las jornadas sobre justicia penal, la reforma constitucional sobre justicia penal y seguridad pública. En esta ocasión se verá la reforma penal desde la perspectiva judicial. En esta mesa, que es la número 3, tenemos el honor de contar con la presencia de los magistrados federales don Jorge Ojeda Velázquez y el magistrado Alejandro Sosa Ortiz, así como el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, don Salvador Ábalos Sandoval. Siguiendo con las reglas de estas mesas, vamos a darle 20 minutos a cada expositor para efecto de que expongan sus ponencias y al final daremos una etapa de preguntas y respuestas. En primer lugar, hablará de la reforma el magistrado Jorge Ojeda Velázquez, distinguido magistrado del Poder Judicial de la Federación, miembro del 10º Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, quien es doctor en Derecho y es muy conocido en el ámbito jurídico, y me pidió que no diera más datos de su amplio currículum. De tal manera que para entrar ya en tema, le damos la palabra al doctor Jorge Ojeda Velázquez. Buenas tardes a todos. Saludos desde este lugar a los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales que aquí nos acompañan, los señores jueces federales y magistrados federales también del segundo circuito, con los secretarios de Estudio y Cuenta, a todos ustedes que nos acompañan y que nos prefirieron estar en vez de ir a la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, donde simultáneamente se está desarrollando un congreso en las mismas con los mismos temas, pero no tan con importantes personajes como aquellos, ¿verdad? Nosotros apenas comenzamos. Bueno, en este módulo vamos a hablar nosotros sobre la perspectiva que se tiene sobre la reforma constitucional desde el punto de vista de los juzgadores. Y nosotros hemos escrito de que si un adjetivo pudiera acompañar a las recientes reformas constitucionales en materia penal, es aquel emitido en el sentido de que corresponden a estructuras instintivas que ha promovido el Ejecutivo cuando se encuentra acorralado por la delincuencia organizada, como aquella reforma intermedia de 93 a 99, y en esta que ha sido calificada como la madre de todas las reformas, si se me permite, ¿verdad?, habida cuenta que en las respectivas exposiciones de motivos se ha aducido que son necesarias a efectos de que el Estado mexicano cuente con las herramientas suficientes para tener éxito en el combate a la delincuencia en general, y en especial contra la delincuencia organizada. Sin embargo, esta sigue tan campante como mi amigo Johnny Walker. Como ha sido difundido, después de algunos reenvíos entre las cámaras de diputados y de senadores, finalmente en sesión del 6 de marzo del año 2008, fue aprobada esta última como revisora el decreto de reformas a 10 preceptos constitucionales. En este momento pensamos que todavía se encuentra circulando en las 32 legislaturas locales en espera de reunir la aprobación de cuando menos 17 de ellas para que adquiera el carácter de reforma. En la difusión pública se le ha nombrado como la reforma judicial. Sin embargo, es más apropiado identificarla como la reforma penal, porque ni se refiere a todo el Poder Judicial, pues solo se ocupa de una de las materias del derecho en que interviene, y esta nada más es la penal, ni es exclusiva del Poder Judicial, porque incluye áreas en las que interviene el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad Pública,
a través de las Procuradurías de Justicia. También se ha dicho que la corona de estas reformas son los juicios orales, entre comillas, ¿verdad? Sin duda alguna, ese eslogan ha redituado a los medios masivos de comunicación. El interés general se ha desplazado de los abogados especializados en esta materia hasta los hogares, hasta la sociedad en general. Digamos, pues, que ese título le sienta bien para despertar el interés de toda la ciudadanía, cuyo nivel cultural y escaso conocimiento político y jurídico lo obtienen de los medios masivos de comunicación. Pero hagamos algunas precisiones. Vamos a hablar de juicios orales, que corresponde a una etapa del procedimiento, o de procedimientos orales que culminan con un juicio, porque estos ya existen en México, al menos desde el punto de vista del diseño legal e institucional, que es lo que esta reforma ofrece, como reitero, como una gran novedad. Que no estén funcionando como tales es otra cosa. Es un problema de operación. La oralidad es desde hace mucho tiempo un principio fundamental en los juicios penales, como también lo son la publicidad. Si no, releamos el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Penales, que establece que las audiencias serán públicas. Otros principios que se vanaglorían es la inmediación, pero la inmediación la tenemos en el artículo 16, párrafo primero y tercero, en la que se establece que el juez federal estarán acompañados en las diligencias que practiquen de sus secretarios, si los tuvieran, o de 2 testigos de asistencia que darán fe de todo lo que en ellas se pase. También ese mismo artículo establece que en el proceso los tribunales presidirán los actos de prueba y recibirán por sí mismas las declaraciones. Respecto a la contradicción, también el artículo 86 del citado Código Adjetivo establece que las audiencias serán públicas y en ellas el inculpado podrá defenderse por sí mismo o por su defensor. Pero escuchen ustedes bien, el Ministerio Público podrá replicar cuantas veces quisiere, pudiendo la defensa contestar en cada caso. También el principio acusatorio que nos quieren vender o que nos vendieron, ya está dentro de las reformas, es una falacia, porque desde la noche del 16 de diciembre de 1916, don Venustiano Carranza, al enviar el proyecto de reformas a la Constitución del 57, se estableció que se iba a pasar del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, y por ello propuso las reformas al artículo 21 constitucional, en el que se estableció que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Esto es, desde 1917 se redistribuyeron las cargas jurisdiccionales. En términos reales, el principio fundamental que esta reforma introduce a los juicios penales es la concentración. Esto es, que en una sola audiencia se desarrollará todo el juicio penal, las pruebas, los alegatos y la sentencia, suplantando así el diseño procedimental tradicional que destinaba a cada una de estas etapas frases procesales diferentes y sucesivas cronológicamente, que se traducían en meses y meses de trámite. Pero adviértase, señores, esa es una novedad solo para los juicios penales, no para todo el entero sistema mexicano, pues no hay que olvidar que de ese tipo ya hay juicios orales, por ejemplo, la audiencia constitucional en el juicio de amparo, en el juicio laboral y en el juicio agrario. Por eso los invito a ustedes que valdría la pena reflexionar si esa calidad ha servido para agilizar la justicia en estos ámbitos, que es el objeto de ese principio y que el constituyente permanente promete lograr en materia penal. Me atrevo a sostener que lo realmente novedoso y que por ello hace especial a esta reforma es la introducción de la justicia alternativa y más concretamente la negociación de la pena, pues bien pronto se verá que para el éxito de los juicios orales es necesario que en un momento dado
se asegure previamente el éxito de estas medidas alternativas a la solución de los juicios, porque, según se dice, se requiere que 9 de cada 10 asuntos sean resueltos por estas vías y solo uno sea llevado a juicio oral para que el sistema no se colapse por rezago. Recientemente tuvimos una reunión con el viceministro de Justicia de la República Italiana. Él venía a recomendar, si no se toma como una intromisión en nuestros asuntos internos, que no hiciésemos la reforma del procedimiento oral como se hizo en Italia, en donde está colapsado porque hasta por delitos que suceden en la calle, digamos tránsito terrestre, ¿verdad?, los jueces tienen que conocer y por eso se ha atorado en ese aspecto. De igual manera, se ha dicho que este nuevo diseño procedimental de la justicia penal se va a asegurar un régimen de corte garantista. Sin embargo, hay ciertos aspectos de la reforma que me dificultan salir en su defensa. Por ejemplo, en la fase de investigación, la presencia del juez de control no acaba por desplazar al Ministerio Público en su carácter de autoridad. ¿Va a ser parte o va a ser autoridad? 2. En la investigación de los delitos se implementa el criterio de oportunidad. Es verdad que hemos estado luchando por este criterio de oportunidad, porque y también por los delitos leves, ¿verdad? Y el principio de legalidad por los delitos graves, como sucede en Alemania. 3. Se disminuyen los requisitos para librar una orden de aprehensión y el dictado del auto de vinculación a proceso. Aquí es donde vemos grandemente una reducción de las garantías constitucionales de los imputados, porque de acuerdo con la exposición de motivos, se dice que se modifica el excesivo estándar probatorio. Si en esta reforma del 99 se necesita que se acrediten los elementos objetivos y normativos, el estándar probatorio pienso que se reducirá grandemente en cuanto a que se necesitarán pocos elementos para demostrar si el hecho, y aquí está la discusión entre nosotros, se refiere a si este es penalmente relevante, por lo tanto, al menos el elemento objetivo se va a acreditar o es un hecho natural con que se va a demostrar y no acreditar en esta etapa por el Ministerio Público. Por otro lado, advertimos que no hay, como ahora, una graduación procesal ascendente entre los requisitos exigidos para dictado de una orden de aprehensión con la de vinculación a proceso. Son los mismos requisitos, cuando que actualmente son diferentes. 4. Se elimina la posibilidad de que el inculpado se defienda por sí mismo o por persona de su confianza. Este es un gran logro también para nosotros porque cae dentro de una defensa adecuada. Actualmente el imputado puede ser defendido por persona de su confianza que no es defensor licenciado en Derecho, ¿verdad? Simbólicamente está presente para darle ánimos, pero en cuanto a 5. Se adopta el sistema de libre valoración de la prueba. Se acude a la negociación de la pena como alternativa de condena automática sustentada en el reconocimiento de responsabilidad. Y aquí vuelvo a insistir, no desde el punto de vista de una derrota infligida, porque en el proyecto de justicia federal para adolescentes, la suspensión condicional del proceso, así como la negociación de la pena, estaba adoptada de tal manera que el inculpado confesase los hechos para obtener mayores beneficios. Y esto, como lo habíamos expuesto, vulneraba sus derechos fundamentales previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en nuestra propia Constitución, ¿verdad?, que dice que no se podrá ser obligado a declararse culpable, al igual que otra convención internacional. Se crea un régimen de excepción para la delincuencia organizada y se implementa la figura de la extinción de dominio. Con todo ello, se ha atribuido el carácter de reforma. En eso estoy de acuerdo, aunque en cada etapa este procedimiento de reforma constitucional ha ido dejando de lado algunos aspectos que le aseguraban esa calidad extraordinaria.
Ahora, ¿cuál puede ser la posición que adoptemos nosotros los juzgadores ante esta reforma? Ante esta reforma de tal envergadura, el Poder Judicial, pensamos nosotros, que puede adoptar cualquiera de estas posturas. Primero, cuestionar la reforma misma a fin de demostrar los defectos que tiene, que son de origen y de fondo. De origen porque no obedece la realidad de México, es producto de la presión e injerencia de otros países a través de diferentes grupos, como de aquella institución que ustedes conocen como USAID, ayuda de Estados Unidos, los que hemos sido formados en la ideología revolucionaria, ¿verdad? Lo vemos nosotros como un ataque al nacionalismo, pero las tendencias van en esa dirección, en base también a otras convenciones internacionales, aunque no declaradas. Bueno, nosotros seguimos pensando que tiene defectos de fondo porque se apuesta a la alternativa de los juicios orales a partir de la magnificación tanto de los beneficios que supone como de los defectos del sistema escrito que hoy impera. Se trata, pues, en un momento dado, de una comparación tendenciosa. Las otras posiciones que pueden asumir los juzgadores es defendernos del supuesto ataque que esta última reforma implica al Poder Judicial. Asumimos esta reforma que fue ocasionada por la pobre aportación que ha hecho el Poder Judicial a la solución del problema del incremento de la delincuencia, por ser causante de la pérdida de confianza social en los procesos judiciales. También nosotros somos arrastrados por el fracaso de los procedimientos escritos. Tercero, destacar todos los problemas que supone la implementación de los procedimientos orales, no para aportar propuestas de solución, sino para defender la permanencia de los juicios escritos de que hoy disponemos. Problemas tales como la imposibilidad material y humana de llevar todos los casos a juicio, que derivará en pronto e inevitable rezago, como que requieren de un incremento exponencial de recursos económicos hacia el Poder Judicial, que desde luego el poder político no estará dispuesto a hacer. Se dice que en Estados Unidos el sistema penal ocupa el 4º lugar del presupuesto público, solo por debajo de salud, educación, transporte público. Y aquí en México, con estas reformas, se van a necesitar el 7% del presupuesto que se aumente al Poder Judicial. Otra de las actitudes que pueden asumir los juzgadores sería que la reforma sobre la justicia penal es una realidad y de la cual el Poder Judicial no es partícipe, de modo que es debido, con el objeto de asegurar la debida independencia e imparcialidad que debe guardar el juzgador en el establecimiento de las normas constitucionales y legales que rigen su actuación, no adelantando por ello criterio sobre lo incorrecto del camino trazado por el legislador para encauzar las causas penales, ni sugerir el camino adecuado y de esta manera mantener a salvo el prestigio del juzgador. Esperar, pues, que cada quien haga su parte. Otra de las posiciones que pueden asumir los juzgadores es que la reforma sobre justicia penal es una realidad y de la cual el Poder Judicial hasta ahora no ha sido partícipe. Por eso exigimos que los proyectos de reformas a los códigos adjetivos y demás leyes tengamos participación. Sin embargo, una vez que se han sentado las bases del nuevo sistema penal, se debe formar parte activa, de manera mesurada, de manera prudente, sobre el camino que debe entenderse para reglamentarlas. Nosotros los juzgadores disponemos de un recurso del que carecen todos los actores que hasta ahora han incidido en la reforma. Tenemos experiencia, tenemos realidad. Nuestro contacto cotidiano con los actuales procesos penales, que tampoco diseñamos nosotros, nos permite conocer el detalle cuáles son las verdaderas fallas del sistema actual y cuáles son sus causas. De igual manera, a partir de estos conocimientos fácticos que vienen del principio de realidad que manejamos continuamente, sabemos cuáles son las soluciones que, adecuadas al nuevo sistema, pueden realmente funcionar. Y para ello es conveniente tener presente, en primer lugar, que el Poder Judicial es parte de este sistema
insisto, diseñado por el propio legislador y por ende, más que ser corresponsables de su ineficiencia, somos también víctimas. Juzgamos con los instrumentos legales y con los recursos económicos con los que hemos sido dotados. La jurisprudencia obligatoria que establecen tanto la Suprema Corte de Justicia como los tribunales colegiados del circuito tienen como materia prima las leyes creadas por el legislador. Y esa jurisprudencia, buena o mala, están condicionada en gran medida por las leyes buenas o malas que interpreta. Los juzgadores todos, pese al gran esfuerzo humano que despliegan, no son capaces de solucionar pronta y bien todos los conflictos que son sometidos a su conocimiento. Entonces, puede resultar una buena medida contar con un mecanismo que le permite resolver de diferentes formas y no necesariamente mediante juicio. Es necesario entonces tener presente que más allá del esfuerzo que precisa realizar para adaptarnos a ese sistema novedoso, seremos beneficiados porque representa una alternativa de solución al problema consistente en el desprestigio social que representa el actual sistema de juicios escritos, pues por el simple hecho de ser jueces, actores principales de esta reforma, también la padecemos. Adoptar una posición contraria, es decir, de resistencia en el mejor de los esquemas, nos ubicará como causante del fracaso del modelo, en tanto anteponemos una posición personal frente al interés social de construir un sistema penal más eficiente. Hasta ahora, a juzgar por las escasas voces que se han escuchado por parte de los juzgadores, se ha generado la impresión, bien o mal, de que estamos siendo parte del problema. Por eso quiero aprovechar este espacio para asumir una posición, aunque crítica, es propositiva, aunque no apologista, dispuesto a incidir en una adecuada reglamentación legal del nuevo sistema. Las bases, estas ya fueron sentadas por el constituyente. Si estimamos que son malas, entonces aportemos nuestra experiencia de la que se prescindió al momento de construir las leyes constitucionales, para que al emitirse las leyes secundarias se enderecen en la medida de lo posible. Si estimamos que son regulares, para que sean sus aspectos positivos las que se desarrollen a grado tal que sepulten sus aspectos negativos, y si las consideramos buenas, tenemos que cuidar que no se tuerzan en la reglamentación, que en la construcción estructural y procesal se aseguren aquellas buenas pretensiones de devolver al proceso penal su vocación de instrumento eficaz, confiable y respetable. Esta es la visión particular que tenemos sobre la perspectiva judicial de la reforma constitucional en materia de justicia penal. Gracias por haberme escuchado. Yo me emocioné y hubiera querido escuchar más a don Jorge Ojeda Velázquez, pero el tiempo nos apremia y tenemos que seguir adelante con esta invitación que nos hace amablemente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en discusión sobre la reforma procesal penal en la Constitución. Don Jorge nos deja grandes interrogantes: si era necesaria la reforma procesal penal en la Constitución o no, si el sistema procesal mexicano era inquisitivo o mixto, inclinado al acusatorio, en fin, pero ahí se los dejó a ustedes en la mente y creo que fue muy importante lo que él manifestó en cuanto a la defensa del Poder Judicial de la Federación. Ahora nos tocará escuchar al doctor Alejandro Sosa Ortiz, conocido magistrado federal del segundo circuito en materia penal y distinguido jurista mexicano que también me pidió que en relación a su currículum pues nada más dijera yo que es actualmente magistrado de circuito. Para obviar tiempo le dejo la palabra al doctor Alejandro Sosa Ortiz. Muy buenas tardes. Antes que nada,
mi agradecimiento a la doctora Olga Islas y al doctor Sergio García por esta honrosa invitación en participar en este importante evento. De los múltiples tópicos que aborda esta reforma que ahora nos convoca, me voy a referir a uno en específico. Específicamente el que versa sobre los nuevos requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión y el ahora llamado auto de vinculación al proceso. Ciertamente, esta reforma, en mi opinión, como toda obra humana, tiene sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, y desde luego este aspecto que yo abordaré lo he escogido porque considero muy cuestionable la manera en cómo el constituyente permanente propone una nueva fórmula para establecer los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión y el llamado ahora auto de vinculación al proceso. Si recordamos el nuevo texto que tenemos, ahora ya prácticamente en ciernes de ser aprobado por todas las legislaturas locales, vamos a encontrar que en lugar de la anterior exigencia de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, tenemos la siguiente expresión: datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Brevemente, porque pues asumo que casi todos ustedes ya conocen las razones y los argumentos que se invocan en el dictamen correspondiente para llevar a cabo este cambio, relataré y sintetizaré estos argumentos. Se dice que era necesario establecer un nivel probatorio razonable internacionalmente aceptado para la emisión de estas resoluciones, que constituya el justo medio entre el legítimo derecho del imputado de no ser sujeto de actos de molestia infundados, pero también su derecho fundamental a que la investigación de su posible participación en un hecho probablemente delictivo se realice ante un juez con todas las características de un proceso acusatorio, y el interés social de sujetar a un justo proceso penal a los individuos respecto de los que existen indicios de su participación. En el nuevo proceso, argumenta el constituyente permanente, resulta imposible mantener un nivel probatorio tan alto para solicitar la orden de captura, en razón de que el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho, y menos la responsabilidad del perseguido, ya que en ese caso no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. Agregan que no existe riesgo de que esta reducción de nivel de prueba necesario para la emisión de estas resoluciones sea motivo de abusos, porque existe como contrapeso de que si se obtiene una orden de captura sin que los indicios existentes puedan alcanzar en forma lícita el estatus de prueba suficiente, se absolverá al imputado, por lo que será contraproducente para el Ministerio Público solicitar la orden de aprehensión sin tener altas probabilidades de poder acreditar el delito y la responsabilidad en el juicio, en razón de que ya no tendrá otra oportunidad de acusar. Finalmente, se dice
el excesivo estándar probatorio que hasta ahora se utiliza genera el efecto de que en un plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria. Vamos a examinar detenidamente estas razones para constatar si son válidas o no. El propio dictamen reconoce que en el año de 1999 se dio marcha atrás a la reforma del 93, en la que, como recordarán, se sustituyó el acreditamiento del cuerpo del delito por el acreditamiento de los elementos del tipo penal como requisito para la emisión de estas dos resoluciones de la preinstrucción, precisamente con la finalidad de aligerar la exigencia probatoria y restituir la exigencia de la acreditación del cuerpo del delito. Sin embargo, se aduce que esta contrarreforma implicaba definir en la ley secundaria el concepto de cuerpo del delito, y al definirlo en algunas legislaciones la exigencia fue alta y en otras baja. Lo anterior no resulta exacto, porque si bien hubo una disparidad de criterios en las legislaciones secundarias al conceptualizar el cuerpo del delito, lo cierto es que en el dictamen del Senado de esa reforma del año del 99 se estableció que dicho concepto era el que jurisprudencialmente se definía como el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyan la materialidad de la figura delictiva descrita concretamente por la ley penal, y que así habría de señalarse en las legislaciones secundarias. Por tanto, si la exigencia en algunas legislaciones fue mayor, para ello se adujo que en los casos en que la descripción típica requiriese algún elemento normativo o subjetivo específico, era imprescindible acreditarlo para la demostración del cuerpo del delito. No obstante, ello fue en desacato al constituyente permanente, sin que por otra parte tengamos noticia y ni siquiera consideramos viable que alguna otra legislación hubiera conceptualizado el referido cuerpo del delito con menores componentes que los objetivos o externos, para afirmar, como lo hace el dictamen que se comenta, que la exigencia establecida fue menor a la que el constituyente permanente previó en esa reforma, pues al suprimirse esos elementos se trataría de un concepto del cuerpo del delito prácticamente sin contenido. Por otra parte, si tomamos en consideración lo que el dictamen apunta con respecto al cambio de auto de sujeción a proceso por el de vinculación a proceso, en el sentido de que en dicho auto se continuará exigiendo, no obstante acreditar el supuesto material, tendríamos que concluir que en realidad se continúa exigiendo la acreditación del cuerpo del delito, entendido como el conjunto de elementos materiales o externos de la descripción penal, lo cual no deja de ser contradictorio con lo que el propio dictamen refiere de que con esta reforma se rebaja la actual exigencia probatoria para el Ministerio Público para el dictado del mismo. A lo anterior hay que agregar que el dictamen ignoró una importante tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, la primera 57/2004, de rubro orden de aprehensión para su libramiento. No es necesario acreditar de manera plena el cuerpo del delito. Es decir, el dictamen parte de una realidad jurídica diferente. Hoy por hoy, el criterio prevaleciente es que para el dictado de una orden de aprehensión o para el dictado de un auto de formal prisión no se requiere acreditar de manera plena el cuerpo del delito. Las razones son las que ustedes tienen a la vista en la tesis que aparece en la pantalla, y no son otras que precisamente el contenido del proceso legislativo. En él se dijo que precisamente la reforma del 93 había traído
una exigencia excesiva para el Ministerio Público a efecto de lograr una orden de aprehensión o un auto de formal prisión. Y, por lo tanto, la jurisprudencia interpreta en el sentido de que, por consiguiente, no se estaba exigiendo la acreditación plena del cuerpo del delito. Se trata de una resolución provisional, interina, que por su naturaleza misma, nos dice los argumentos contenidos en este criterio, no requieren prueba plena, sino que basta pues con que simplemente se encuentre acreditado el cuerpo del delito sin más ni más. Si a esto le agregamos el propio texto constitucional en el artículo 22, que también es materia de la reforma constitucional que hoy estamos analizando, sí habla de acreditar plenamente el cuerpo del delito para aplicar a favor del Estado los bienes asegurados con motivo de una investigación o proceso que se siga por delincuencia organizada, viene a robustecer la idea de que si este adverbio plenamente fue empleado por el legislador en el artículo 22, pero no fue empleado en el 16 ni el 19, estamos en condiciones de coincidir con el texto de esta tesis. No se exige la acreditación plena del cuerpo del delito para el libramiento y el dictado de estas dos importantes resoluciones, orden de aprehensión y auto de formal prisión. Ahora bien, al argumento de que la fórmula propuesta para que obren datos que establezcan si ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, se ajusta a un nivel internacionalmente aceptado, le realizo las dos siguientes observaciones. Del dato de que dicha fórmula coincida con lo que la mayoría de los países han establecido, no se sigue necesariamente que para nosotros resulte mejor que la que actualmente nos rige. No hay que olvidar que en nuestro país, de manera lamentable, existe una alarmante impunidad de la indebida conducta procesal. En los procedimientos judiciales se miente con una gran facilidad y diría yo con un escandaloso cinismo, sin que en materia penal al denunciante simulador y o mentiroso, al testigo mendaz o al perito corrupto se le castigue conforme a la ley. Tal estado de cosas muy probablemente no acontece en otras latitudes. Recientemente acudí a un congreso sobre el nuevo derecho laboral español y precisamente ellos implementaban los juicios orales. Y bueno, pues se jactaban de que en la misma audiencia se formulaba la denuncia, la demanda, la contestación y prácticamente se resolvía. Mi pregunta fue en el sentido de que ¿qué ocurría cuando el trabajador, al momento de que el patrón exhibe una renuncia, la tachaba de falsa en ese momento y hasta ese momento sabía que se iba a presentar esa renuncia precisamente porque la está tachando de falsa, de que no existía? Y me dicen, bueno, pues este es un caso realmente excepcional en el que sí, ciertamente procedería la suspensión del procedimiento, pues para llevar a cabo los peritajes. Pero estadísticamente, dice, nosotros le podemos demostrar que no va más allá del 1%. Aquí, quien tacha de falso un documento y se le demuestra que no es falso, sufre las consecuencias
de una sanción penal. De inmediato se suspende el procedimiento, pero también se abre un procedimiento penal porque alguien está mintiendo, ya sea el que tacha de falsa la renuncia o el que la presenta. Entonces me dicen, es algo sumamente excepcional. Yo creo que estas realidades son las que a veces no tomamos en cuenta y el legislador no deja de considerar para llevar a cabo varias reformas. Probablemente, por eso, el dicho de las partes y unas cuantas pruebas se ha considerado suficiente para aperturar un proceso, el dicho del denunciante, y unas pruebas porque se toma más en serio el dicho del denunciante. La mayoría de las veces, a lo largo del juicio, se demuestra que es veraz. En nuestro medio, lamentablemente, hay que reconocer que existe mucha mendicidad, mucha simulación, y que, sobre todo, tratándose de delitos patrimoniales, se utiliza la amenaza de la denuncia penal cuando en realidad se trata de simples incumplimientos de contrato en materia civil. Por otra parte, advierto importantes diferencias en las fórmulas empleadas por otros países con un reconocido y probado sistema procesal. Examinemos el Código de Procedimientos Penales de la República Federal de Alemania. En el apartado 9, prisión y detención provisional, su artículo 112 dispone: presupuestos de la prisión provisional, motivos de prisión. Podrá ordenarse la prisión provisional contra el inculpado cuando fuera muy fundadamente sospechoso de haber cometido un delito y existiera un motivo de prisión. 114. Toda prisión provisional tiene que estar basada en orden escrita de detención por parte del juez. En la orden de detención habrá de indicarse el indiciado, el hecho del que fuera muy fundadamente sospechoso, tiempo y lugar de su comisión, los elementos legales del hecho punible y las normas aplicables. El 203. El tribunal acordará la apertura del procedimiento principal cuando los resultados del procedimiento probatorio apareciera el imputado suficientemente sospechoso de un hecho punible. Un comentario del conocido tratadista alemán Klaus Roxin afirma, comentario con referencia a este numeral, afirma que el tribunal debe aperturar el procedimiento principal cuando exista una fuerte probabilidad de condena. Estudiosos del derecho procesal alemán consideran que la expresión alemana sospecha fundada de comisión de un hecho punible es totalmente equivalente a la de probable responsabilidad del sistema procesal mexicano. Como se podrá advertir, la fórmula empleada por nuestro legislador de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, dista mucho de la empleada por el legislador alemán. Por otra parte, es menester destacar que conforme a nuestra tradición legislativa, el contenido de la probable responsabilidad no solo comprendía la atribución provisional de la conducta al imputado, esto es, lo que ahora se refleja en la expresión probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del delito, sino también un juicio provisional de que dicha conducta era antijurídica y culpable, lo cual era perfectamente acorde con el principio consagrado en nuestras legislaciones sustantivas y la jurisprudencia misma de que las causas de exclusión se investigarán y resolverán de oficio en cualquier etapa del procedimiento. De tal suerte que una de las lecturas posibles de esta fórmula es la de que ya no será necesario realizar ese juicio negativo, lo cual en todo caso permitiría la consignación, el libramiento de la orden de captura y el dictado de vinculación a proceso
en contra de personas que, habiendo realizado una conducta típica, se encuentre amparado en una causa de licitud o excluyente de responsabilidad, y ello no puede significarse sino como una aberración jurídica. Otra de estas lecturas, más garantista y acorde con el principio de culpabilidad y nuestra legislación y jurisprudencia, es la de que esos datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito comprende la constatación de la ausencia de causas de licitud y excluyentes de culpabilidad, en tanto que del análisis sistemático de la ley y la jurisprudencia se advierte que lo que la ley señala como delito no es solo la conducta típica, sino que además exige que esta conducta sea antijurídica y culpable. Ahora bien, la expresión empleada por el constituyente permanente, datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, resulta, en mi opinión, sumamente vaga y confusa. Los significados del verbo establecer que nos proporciona el diccionario de la Real Academia Española son los siguientes: fundar, instituir, hacer de nuevo, establecer una monarquía, una orden, ordenar, mandar, decretar, avecindarse o fijar su residencia en alguna parte, abrir por su cuenta un establecimiento mercantil o industrial. Consultado incluso el diccionario de sinónimos, encontramos como tales: instituir, instalar, poner, asentar, disponer, construir, fijar, abrir, crear, alzar, edificar, plantar, erigir, formar, organizar e instaurar. Como se podrá advertir, ninguno de estos significados proporciona un sentido inteligible a la referida expresión, ni menos refleja una nueva y menor exigencia probatoria para la emisión de una orden de aprehensión y el ahora auto de vinculación a proceso, como lo indica el dictamen en comento. Coincido con el dictamen en el sentido de que estas determinaciones de la fase de preinstrucción, en tanto intermedias y provisionales, no requieren de prueba plena, pero diciendo de que la expresión datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito proporcione de manera clara esa menor cantidad o volumen de prueba que la legislación actual exige, porque los significados del verbo empleado no se relacionan de manera alguna con ese tópico, como si lo están los verbos acreditar, demostrar, justificar e incluso el empleado por el legislador alemán sospechar fundadamente, o bien otras voces, como pudieran ser principio de prueba, indicios, prueba semiplena, plena, que ciertamente tienen que ver con ese itinerario de que habla Sentir Melendo y que recorre la justicia para llegar a una sentencia definitiva condenatoria. Se insiste, los datos o pruebas no establecen, en todo caso, generan la sospecha fundada o generan un principio de prueba o indicios o pruebas semiplena de que se ha cometido ese hecho, pero no establecen que se ha cometido. Pues como ya se apuntó, esta expresión es ininteligible. Haciendo a un lado la sintaxis y el significado real de las palabras y esforzándonos por darle un significado a esta expresión, nada impide que pudiera entenderse que con los medios probatorios existentes debe acreditar o probar la conducta típica. Y si esto es así, no vemos diferencia con la exigencia actual en algunos códigos de acreditar, no de manera plena desde luego, el cuerpo del delito, entendido sí en un sentido plenario, considerando los elementos tanto objetivos o externos, y en caso de que los contenga la descripción penal, los normativos y subjetivos específicos. Esta vaguedad de la fórmula que se analiza impone desde ahora un gran reto al legislador secundario, que habrá de esforzarse por darle un contenido coherente y gramaticalmente correcto. Más aún, si tenemos presente que en nuestro medio, para bien, se encuentra arraigada la garantía de debida fundamentación y motivación, de tal suerte que un contenido tan vago difícilmente el juzgador podrá cumplir con esta garantía, partiendo de que esa motivación no es sólo explicar cómo ha llegado a la conclusión de que los datos probatorios establecen la comisión de un hecho señalado como delito, sino hacerlo de manera racional y convincente. Lo anterior presupone identificar, primero, los elementos componentes de esa descripción penal
y el evidenciar por qué los datos que obran en la indagatoria son suficientes para establecer que se actualizan en el mundo fáctico, y por ello se afirma que se ha cometido el hecho delictivo. Si acontece lo que hasta ahora ha acontecido, de que las legislaturas locales, ante la falta de orientación precisa del constituyente permanente, conceptualizan de manera diferente esta expresión, se generará un caos. En la primera sesión de estas jornadas se dijo que no había prosperado la ley del debido proceso para toda la República. Pues malamente ha ocurrido esto porque es muy probable que si cada legislatura da una interpretación diferente a esta fórmula, pues se generará como manifiesto una problemática en la interpretación de la misma. Por último, el argumento de que no existe peligro de que la reducción de la exigencia probatoria se cometan abusos porque el Ministerio Público se cuidará de no consignar sin tener altas probabilidades de condena en virtud de que sobrevendrá una sentencia absolutoria y el fiscal ya no podrá acusar nuevamente, la considero falaz por dos motivos. La absolución no hace que desaparezca los afectantes actos de molestia ocasionados por la orden de captura y el auto de vinculación al proceso, y porque en lugar de esperar que el Ministerio Público advierta que en los casos en que no tenga altas probabilidades de poder acreditar el delito y la responsabilidad penal en el juicio, obtiene sentencias absolutorias sin poder acusar de cuenta y por consiguiente adquiera la experiencia de que debe esperar si reunir las pruebas necesarias para ese efecto o no consignar, se consagra como requisito de la consignación de la orden de aprehensión y del auto de vinculación al proceso precisamente una exigencia probatoria que evidencie ese nivel, medios probatorios que proporcionen altas probabilidades para acreditar el delito y la responsabilidad penal del indiciado. Muchas gracias por su atención. Tanto el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como la Academia Mexicana de Ciencias Penales agradece al magistrado Alejandro Sosa Ortiz sus conceptos, y qué mejor que él al hablarnos de cuerpo de delito y hecho delictivo, en cuanto a que, como sabrán, es autor de un libro precisamente titulado Cuerpo del Delito, del que va por hora. En obvio de tiempo le damos la palabra al distinguido magistrado don Salvador Ábalos Sandoval, conocido ya por muchos de ustedes. Él es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Tiene la palabra el señor magistrado. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecemos la invitación hecha por el doctor Jesús García Ramírez y la doctora Olga Isla de González Mariscal hacia el Tribunal Superior de Justicia y especialmente hacia su presidente, que les envía un cordial afectuoso saludo para participar en estas tan importantes mesas de trabajo. Quiero centrar en obvio de tiempo y no cansarlos mi intervención en dos puntos fundamentales. Cuando hablamos de reformas a la Constitución, hay que visualizar con mucha claridad cuál es la dirección de las mismas, qué podemos advertir de esas reformas a estos artículos de la Constitución. Eso nos lleva hacia dos hipótesis. Uno, hacia la creación de un nuevo sistema de justicia penal. O dos, al mejoramiento técnico del que ya tenemos, con ajustes precisos y mayores en ciertos temas para hacerlos más funcional y acordes a nuestra realidad. El Congreso de la Unión aprobó reformas al sistema de justicia penal a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115, 123 de la Constitución General de la República. Tengo conocimiento de que en el tránsito que siguen estas reformas, 10 congresos estatales ya la han aprobado. Significa que estamos a 7 congresos locales, de legislaturas locales, para que la reforma
se convierta ya definitivamente en una realidad. Bajo ese contexto, quiero señalarles que me preocupa muchísimo los transitorios que se están manejando dentro de las reformas, porque van entrando una serie de institutos jurídicos procesales e incluso al Código Penal en forma paulatina, unos inmediatamente, otros a mediano plazo y otros a largo plazo. Lo que me llama muchísimo la atención es que en el primer transitorio de la reforma se dice que esta tendrá vigor al siguiente día de su publicación. Y los artículos transitorios van señalando que reformas a estos artículos entrarán en vigor hasta en 3 años, hasta en 8 años, y nada dice de otros preceptos que también fueron reformados, y nuestra interpretación es de que esas reformas, los contenidos de esos preceptos, señores, entran inmediatamente en funcionamiento. Y la verdad, esto a mí como magistrado y a los señores jueces nos da muchísimo miedo, incluso hasta terror, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nada más en forma enumerativa, se tendrán que reformar inmediatamente códigos de procedimientos penales de todos los estados y del Distrito Federal. Tienen que adecuar, por ejemplo, lo que la Constitución ya define como flagrancia. Actualmente los códigos procesales de los estados, incluso el Código Federal, nos dan las definiciones de la flagrancia, pero ahora con la reforma constitucional y con la definición que nos da la Constitución de lo que es la flagrancia, obliga a que se reajuste esos conceptos de carácter procesal en los códigos de procedimientos penales. También el artículo 16 dice que cuando hay una detención se tendrá que llevar un registro de las detenciones. Yo pregunto, ¿quién va a llevar ese registro? ¿Lo va a llevar el Ministerio Público? ¿Lo va a llevar la policía, que ahora también con las reformas tiene facultades de investigación? ¿O lo va a llevar la introducción de una figura novedosa que es el juez de control? A mí me parece que quien lleva a cabo la detención formalmente y materialmente son las policías. Pues entonces considero que ellas son las que deben de llamar ese famoso registro para efectos de que les empiece a correr términos para los efectos que todos ya conocemos. También se tiene que arreglar las reglas sobre las grabaciones privadas como medios de prueba. Eso nos lo señala el artículo también 16 de la Constitución. Se tiene que modernizar y señalar y darle un contexto diferente a todos los que vienen siendo los sustitutivos penales. Se tienen que establecer reglas de investigación para las policías y para el propio Ministerio Público. Señores, desgraciadamente el Código de Procedimientos Penales, tanto locales como federal, establecen que una vez que se haya cometido un hecho delictivo y que existan vestigios de ese hecho, se debe de preservar, diría yo, el escenario del delito. Pregunto, ¿quiénes son los que llegan primero a ese delito y a ese evento? Señores, son los policías. Y dígame si en la actualidad, como estamos con nuestro código, los policías realmente preservan los vestigios o aquellos elementos que sean dignos de investigación por parte del Ministerio Público. Desde luego que en la actualidad no pasa eso, Y yo pregunto, una reforma como la que se está planteando, donde se le da ya capacidad de investigación a los policías, ahora sí van a realizar lo que han dejado de realizar durante muchísimos años. Justifican en la exposición de motivos señalándose que se capacitará a los policías
señalándose también de que siempre los policías tienen y han tenido históricamente capacidad de investigación. Pues bueno, yo quisiera ver, porque va a entrar esto en vigor muy pronto, qué es o cuál va a ser la respuesta que nos van a dar estos cuerpos policiales. También se establece que se tiene que establecer unas reglas en lo referente al decomiso y una figura muy polémica y muy discutida, que es la extinción de dominio. Esta extinción de dominio no es otra cosa que aseguramientos de carácter preventivo, como lo señala la propia Constitución, de elementos del delito, de objetos del delito, que incluso estén en posesión de terceros y que se presuma que son utilizados en la comisión de estos hechos. Esto trae como consecuencia que esa extinción de dominio va a ser inclusive decretada en un procedimiento, me supongo yo, bien incidental, para poder acreditar la ilicitud de esos bienes, porque puede suceder que se siga todo el procedimiento penal y al final se declare la inocencia de estas personas. Bajo ese contexto, la ley secundaria tiene que ser muy cuidadosa en reglamentar que este procedimiento debe ser diferente al procedimiento penal, debe ser diferente a todo el procedimiento que se está llevando a cabo, y tiene que concluirse de manera, yo diría, casi congruente, que este procedimiento o esta acción es una acción de carácter administrativo, pero ilícita, donde también las legislaturas locales van a tener que poner muchísima atención. Estos son algunos puntos de muchos otros tantos que se pueden ir comentando, porque cuando entren en vigor estas reformas que van a entrar en forma inmediata, los legisladores locales deberían de estar preocupados por tratar de empezar a estudiar y aterrizar todas este tipo de problemáticas, porque forzosamente van a tener que reflejar en modificaciones inmediatas a muchísimas leyes de carácter secundario. Por ejemplo, el artículo 22 constitucional señala que las penas deben de ser proporcionales al bien jurídico. Señores, si tomamos en serio eso, vamos a tener que modificar todas las penas de los códigos penales que tenemos, porque no es posible, y aquí están los señores magistrados federales que no me dejan mentir, que por el robo de una bicicleta o de 10 pesos, porque fue en la calle, estemos imponiendo penas mínimas de 4 años, de 2 años 6 meses, y pregunto yo, ¿cómo va a cobrar vigencia este principio de proporcionalidad de las penas a la lesión al bien jurídico? ¿Saben qué implicaría esto? A retomar nuevamente todas las punibilidades que actualmente se contemplan en el Código Penal y ir adecuando esas penalidades. Eso pienso, o eso pensamos algún grupo de magistrados. En términos generales, la reforma tiene sus bondades y también tiene sus sinsabores. Me parece fundamental que se esté planteando la posibilidad de judicializar áreas que antes el Poder Judicial no tenía ninguna injerencia. Por ejemplo, en la etapa indagatoria o en la etapa de la averiguación previa, los poderes judiciales locales y del Distrito Federal van a tener que preparar a un juez de control. Yo pregunto, ¿este juez de control, cuál va a ser su función? ¿Cuáles van a ser sus límites? ¿Hasta dónde va a poder llegar? ¿Realmente
va a vigilar la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público, o se va a ver acotado por las propias disposiciones que los códigos procesales vayan señalando por las reformas que se tienen forzosamente que plantear. Esto va a traer como consecuencia inmediata la preparación, capacitación de jueces, de infraestructura y de algo que el Estado nos regatea muy continuamente a los poderes judiciales, que son la asignación de recursos presupuestales necesarios y adecuados si es que quieren que la reforma tenga un mediano éxito. ¿Por qué digo mediano éxito? Porque todavía no sabemos siquiera cuáles van a ser esas funciones que va a llevar a cabo ese juez de control, que yo tengo cierta claridad sobre las funciones que puede llevar a cabo, y es, desde luego, dictar medidas de carácter cautelar para evitar, en la medida de lo posible, la prisión preventiva, que se revierte porque señala también otro artículo de la Constitución que ha sido reformado, que todos aquellos delitos graves que tengan pena privativa de libertad podrá haber prisión preventiva, pero el juez tiene que dictar medidas de carácter provisional, como cuáles arraigos, prohibición ir a determinado lugar, una serie más que le permitan que la mayoría de las personas no ingresen a prisión, para con mediana claridad o mediana magnitud evitar la prisión preventiva, porque de lo contrario la reforma no tiene ningún sentido. En la actualidad, como están reformados los códigos, todos, yo les puedo asegurar que un 80% de los delitos son delitos graves, que dan derecho a la prisión preventiva, y la propia Constitución señala que se haga una redefinición de esos delitos de carácter grave para estar en condiciones de afrontar esa parte de la reforma. Este es al inicio del procedimiento. Me parece a mí que este juez de control debe de llegar hasta el auto de vinculación a proceso y debe de declarar o debe de preparar los medios para que entre un juez, el juez de juicio oral. Y también este juez de control, en tratándose de confesiones por parte del inodado penal, pueda llevar un procedimiento de carácter abreviado para darle contenido a uno de los puntos que señala la reforma, y ni siquiera dictar auto de formal prisión, sino que irse a dictado de la sentencia. En el intermedio del procedimiento penal viene lo que vienen siendo los famosos juicios orales. No es la panacea, señores. Como ya lo han dicho los señores magistrados, la Constitución ya delineaba los juicios orales. Pero curiosamente, yo no sé por qué los códigos penales y de procedimientos penales, a pesar de que la Constitución delineaba un procedimiento más cercano al acusatorio, los códigos procesales no lo hicieron, tomaron un camino diferente. Los legisladores locales tendrían sus razones para poder actuar de esta manera. Otra ventaja es de que forzosamente un juez tiene que vigilar la ejecución de las sanciones. Uno de los grandes temas de los cuales nos quejamos los poderes judiciales es de que dictamos las resoluciones e imponemos, por ejemplo, algunas sentencias condenatorias de 8 o 10 años y sin ninguna explicación. A los 3 o 4 años ya los estamos volviendo a juzgar en segunda instancia. ¿Qué pasó aquí? No, pues la autoridad administrativa modifica la resolución jurisdiccional en base a criterios de carácter administrativo y no da cumplimiento en su cabalidad a lo que le ha ordenado el juez en su sentencia para que esta persona cumpla determinada sanción. Por eso es importante para el Poder Judicial
que se puede instaurar un juez de ejecución de sanciones para estar en condiciones de cerrar la pinza, de buscar y judicializar un poco más la averiguación previa, todo el procedimiento y la ejecución de sanciones. Y no le estamos quitando absolutamente ninguna facultad o estamos invadiendo alguna facultad del Ejecutivo. El Ejecutivo se va a encargar de administrar los centros de reclusión y se va a encargar de toda la administración que ahí le corresponde. Pero todo lo que sea cuestión de ejecución y cumplimiento de las sanciones le correspondería al Poder Judicial. Desde luego que los temas son bastante amplios, nosotros quisiéramos poder haber dicho más. Lo que sí es cierto es de que las reformas hay que tomarlas con mucha prudencia, hay que tener la capacidad de poder interactuar con los legisladores locales para que nos den la oportunidad no de iniciar leyes, coadyuvar con ellos para algo que cotidianamente hacemos nosotros, aplicar la ley y los procedimientos. Por su paciencia, muchas gracias a todos. Agradecemos la participación del magistrado Salvador Ábalos Sandoval con sus comentarios tan atinados en relación a algunos inconvenientes que él advierte a la reforma procesal penal en la Constitución. Entramos a la etapa de preguntas para salir a las 18:45 a un momento de receso, y de tal manera que yo les pediría a los ponentes que den respuesta a las preguntas que por escrito ya me hicieron llegar de una manera concreta para no pasarse del tiempo. Tenemos hasta media hora para poder contestar estas preguntas. Entonces, empezaremos en primer lugar en el orden que expusieron, con don Jorge Ojeda Velázquez, autor también de varios libros de Derecho de Ejecución de Penas y de Derecho Penal Constitucional, para que nos conteste las preguntas que amablemente nos hacen llegar los integrantes del auditorio. Tiene la palabra el doctor Jorge Ojeda Velázquez. Muchas gracias, señor. Empezaré por dar contestación a algunas preguntas que un mismo autor, Francisco J. García, nos ha enviado, ¿verdad? Referente al primero, el principio de oportunidad, ¿es equiparado o conlleva a la negociación de la justicia? Pero la legislación penal lo consignará en sus ordinales y esto es legalizarlo. Bueno, yo quiero decirle en pocas palabras que el principio de oportunidad en un momento dado es el que maneja con mucha discrecionalidad el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. Luego de las reformas del 93 al artículo 21 constitucional en que se agrega el párrafo cuarto, se trató de que el ejercicio de la acción penal fuese obligatoria. El Ministerio Público puede en un momento dado, en base a discrecionalidad, enviar al archivo, a reserva, el no ejercicio de la acción penal. Pero puede, por motivos discrecionales, por razones de estados, entre comillas, aducir motivos muy diversos para no ejercitar la acción penal. Por eso se le dio oportunidad al ofendido y la víctima que a través de procedimientos internos, como es la inconformidad, de rebatir no ejercicio de la acción penal. Pero en términos generales, el principio de oportunidad, en un momento dado que se está manejando ahora con las reformas constitucionales, permitiría, en primer lugar, que las víctimas, por un lado, como dice el artículo 20 constitucional, puedan
ejercer también la acción penal por su parte, pero avalado, respaldado por el Ministerio Público, como sucede en Inglaterra, en el que Attorney General puede en un momento dado darle, digamos, el visto bueno al ejercicio de la acción penal. Por otro lado, yo quiero contestarle al licenciado José Luis Santiago Guzmán que si con la entrada en vigor de la reforma se derogan los tipos penales locales de delincuencia organizada, yo quiero recordarles a ustedes de que el artículo 73, fracción 21 del Constitucional, establece que el Congreso de la Unión tiene facultades para establecer los delitos y sus respectivas sanciones, así como las leyes relativas a la delincuencia organizada. Esto es, que ante la proliferación de leyes locales sobre la delincuencia organizada, se federaliza ahora y es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir estas leyes, de tal manera que los procedimientos que se están llevando a cabo luego de la entrada en vigor de estas reformas tendería en un momento dado a federalizarlo y por lo tanto en base a aquel famoso artículo 145 del Código Federal de Procedimientos Penales, y porque así lo establece también el artículo transitorio respectivo, las actuaciones del fuero común serán convalidadas por el fuero federal, y así también va en ese sentido la jurisprudencia que conocemos. Entonces pasarán automáticamente al estado actual en que se encuentran, al ámbito federal, convalidándose esas actuaciones. Ahora, también aquí mismo se contiene una pregunta respecto a que si la palabra hechos equivale ahora al cuerpo del delito, elementos del tipo o a ninguno. Contrariamente a lo sostenido por don Alejandro Sosa Ortiz, yo pienso que estas reformas constitucionales, al establecer que se necesitarán como requisitos para el dictado de una orden de aprehensión y de una auto de vinculación a proceso, se refiere en lo particular a un hecho no realmente relevante que tenga que estar vinculado con los elementos tradicionales objetivos, subjetivos y normativos, porque dada la historia legislativa y dada en un momento dado la exposición de motivos de ambas cámaras, pienso que esa restricción o reducción de medios de prueba tiene su razón histórica si nosotros recordamos la reforma intermedia de 93 a 99, y que para elementos del tipo se necesitaban, en primer lugar, que se acreditaran los elementos objetivos, los elementos subjetivos generales y específicos y los normativos. Luego la reforma del 99 hizo que únicamente se necesitaran acreditar los elementos objetivos y normativos, y de acuerdo con esta posición actual y de acuerdo con la exposición de motivos, pienso que el hecho se refiere a un hecho natural en sí. El Ministerio Público en esta etapa no va a aportar pruebas, sino simplemente va a relatar constancias que tiene en su poder, porque esas pruebas se van a ofrecer hasta el juicio, ¿verdad? Y en ese aspecto, por eso nosotros sostenemos que las reformas constitucionales reducen las garantías al absurdo de que ahora se van a necesitar menos elementos para emitir una orden de aprehensión, así como una autovinculación a proceso, y se materializará aquello que en los pasillos judiciales se dice con frecuencia: una orden de aprehensión como un auto de formal prisión, ¿verdad? Así como un vaso de agua, a nadie se le va a negar. Esa es mi posición, contrario a lo que sostiene el magistrado Alejandro, de que esta reforma reduce muchas de las garantías individuales. Aquí hay muchas preguntas, ¿verdad? Pero ya me pasaron la tarjetita, que son 10 minutos. Voy a escoger una al azar, que se refieren a que por qué no mencioné en un momento dado, dentro de las reformas, la creación de los jueces de ejecución de penas, ¿verdad? Puesto que esta institución, por lo cual muchos de nosotros venimos en un momento dado luchando por
la instauración de los mismos. Por creación histórica le damos el mérito a don Luis Rodríguez Manzanera, a los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, a la maestra Emma Mendoza, aquí que se encuentra, ¿verdad? Para decirles de que desde hace mucho tiempo se luchó por que existiese en un momento dado en nuestro sistema jurídico los jueces de ejecución de penas. Esto trae como consecuencia que la misma debe ser sometida al control jurisdiccional y que habrán jueces que vigilen que la ejecución de las penas se ejecuten con el respeto de los derechos fundamentales de los detenidos. Decía el magistrado Salvador Ábalos Sandoval de que no era creíble de que una vez que el Poder Judicial dictara una sentencia, digamos, de 10 años, el Poder Ejecutivo pudiera reducirla en base a los beneficios otorgados por la legislación penitenciaria a 6 cuando se tratase de la libertad preparatoria, a 5 si se otorgase los beneficios preliberacionales o como más adelante la remisión parcial de la pena. Había una invasión de esfera, como que el Poder Ejecutivo invadía la esfera del Poder Judicial y él reducía las penas, cuando que, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, esto es una facultad exclusiva de los juzgadores. Por eso, ahora va a haber una continuación procesal, vamos a tener una especie, con el procedimiento liberatorio, de derecho procesal penal 2, en el que el juez ordinario va a pasar la batuta, el título definitivo, privativo del litigador personal, a otro miembro del Poder Judicial, que va a ser el juez de ejecución de penas. Pero eso trajo como consecuencia, repito, la lucha sistematizada, el empuje que en un momento dado fuimos haciendo los miembros de la Ciudad Mexicana de Criminología, ¿verdad? En lo particular, el suscrito desde 1983, que salió este libro de Derecho a Ejecución de Penas, en el que propusimos en la segunda, tercera edición este procedimiento liberatorio en el que se respetase las garantías de audiencia del procesado y en el cual insistimos en el teorema penitenciario del derecho punitivo de 1993, ¿verdad? Y repito, la Academia nos dio oportunidad, como aquí, de formar muchas mentes abiertas a estas ideas que trajimos del extranjero. Las ideas en un momento dado son tan antiguas que ya la escuela positiva desde 1936 había luchado, creado allí en Italia en 1936 los jueces de vigilancia. Hasta hoy se vuelven a... Mi experiencia penitenciaria de su director jurídico, su director técnico, director general de prevención judicial, me llevó a luchar por ellos porque yo estuve como los presos dentro, sufrí con ellos la disminución de sus derechos y no había nadie que los defendiera, ¿verdad? Y el único poder que puede defender sus derechos fundamentales, desde el derecho a la salud, derecho a la educación, es el Poder Judicial. Por eso nos congratulamos, porque después de más de 25 años de estar empujando esto en la Academia, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, se formaron muchas generaciones, muchos diputados locales que surgieron de ahí, diputados federales que presentaron sus respectivos proyectos de ejecución de penas, don Sergio García Ramírez también, que empujó por estar cercano muy al poder, ¿verdad? Le damos las gracias también porque esto ya ha llegado en la moderación de la mente de muchos legisladores, y en México se está abriendo esta institución de los jueces de ejecución de penas. Yo sé que son muchas las preguntas, les pido disculpas que no se las contesten. Si traen correo yo se los enviaría con mucho gusto, pero ya pasaron los 10 minutos que se conceden al ponente y voy a dejar pendiente estas. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra don Alejandro Sosa Ortiz, hasta 10 minutos para contestar las preguntas que le hicieron. Bueno, pues voy a aprovechar estos 10 minutos primeramente para ejercer mi derecho de réplica al magistrado Ojeda, en el sentido de que estoy totalmente de acuerdo con él en el aspecto de que se expresa la intención del constituyente permanente en el sentido de reducir
la carga probatoria del Ministerio Público para la obtención de las órdenes de aprehensión y el auto de vinculación a proceso. Es más, una de las iniciativas que el propio dictamen recoge y que dice y que da noticia, señala que para el auto de vinculación a proceso no se va a exigir nada. Literalmente así lo dice. Pues malamente podría yo aquí sostener lo contrario. Efectivamente, esa es la pretensión. Sin embargo, la manera en cómo está redactado, yo diría malamente redactada esta nueva fórmula, da pie para que a nivel de tribunales colegiados, a nivel jurisprudencial, se establezca y se corrija esta fórmula. Y conforme a ello fue que formulé los argumentos de que considero que no puede ser de otra manera. Tenemos una garantía, para bien muy arraigada en nuestro medio, de la debida fundamentación y motivación. No creo yo que una orden de aprehensión que reúna simplemente una relación de constancias y diga que se cometió este delito, pues sea un acto de molestia debidamente fundado y motivado. Creo yo que ese hecho delictivo se debe señalar con precisión, precisar sus elementos y establecer que se ha quedado acreditado ese hecho. Si nos remitimos a la jurisprudencia de la quinta época, donde el 16 no exigía la acreditación del cuerpo del delito, fue interpretado en este sentido. Carece de sentido hablar de una probable responsabilidad sin cuerpo del delito, y jurisprudencialmente se estableció que la orden de aprehensión requería del acreditamiento del cuerpo del delito. En fin, voy a tratar de dar brevemente contestación a la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde es de esperarse que el Ministerio Público, en su papel de parte procesal, cumpla con su deber de aportar las pruebas durante el proceso? Bueno, excelente pregunta. Si no lo ha hecho en la actualidad, porque tristemente vemos que no lo hace, se mantiene inactivo propiamente en los procesos penales, tendría que haber un cambio de actitud. Simplemente referiré el siguiente dato. Una jurisprudencia que todos ustedes conocen, que estuvo en vigor durante 10 años y que decía que cuando el Ministerio Público no invocaba en sus conclusiones el artículo relativo al concurso real o al concurso ideal de delitos, el juez estaba impedido, sobre pretexto precisamente del principio acusatorio, estaba impedido para hacerla efectiva y solamente podía aplicar la pena del delito mayor. Es una situación que los ministerios públicos adscritos ignoraron durante esos 10 años. Y yo les puedo aseverar, y aquí están compañeros que no me podrán dejar mentir, de 30 amparos directos que resolvíamos a la semana, cuando menos 4 teníamos que conceder para el efecto de que el juez aplicara esa jurisprudencia. Y habiendo aplicado una pena de 40 años, terminaba aplicando una de 6 o una de 4, porque el Ministerio Público no invocaba en sus conclusiones el precepto correspondiente al concurso ideal o al concurso real. Entonces, yo creo que más que reformas, hay necesidad de una voluntad política para profesionalizar y capacitar al Ministerio Público. Espero haber dado respuesta a esta pregunta. Otra más dice: al federalizarse el delito de delincuencia organizada y abrogarse las leyes estatales, los procesados y condenados por estos delitos tendrán que ser puestos en libertad. Creo que, al menos yo tengo la impresión de que la respuesta está en los artículos transitorios, en el sentido de que, habiéndose iniciado el proceso con la anterior legislación, pues estos deben concluir con esa legislación. Dice: el juez de control estará para dar gusto y facilidades a un Ministerio Público no autónomo, serán esquiroles de la PGR. Bueno, pues yo asumo
que perteneciendo los jueces de control al Poder Judicial, efectivamente ejerzan su plena jurisdicción y autonomía y sepan, como es de esperarse, frenar los pretendidos abusos del fiscal y de que vigilar de que realmente esta etapa de la investigación pues se lleve con un pleno respeto a los derechos. Gracias. Pues ya escuchamos que dentro de la perspectiva judicial de la reforma, pues hay contradicción de criterios. Lástima que no hay ningún ministro para que resuelva la contradicción en este momento, pero ya llegará la Corte en su oportunidad y ahí se va a definir. Ahora le vamos a conceder el uso de la palabra a don Salvador Ábalos Sandoval para que hasta en 10 minutos conteste sus preguntas. Muchas gracias, señor magistrado. Pregunta Francisco E. Camacho Morales, Academia Superior de Policía Federal, San Luis Potosí. ¿Qué tiempo sugiere usted que se preserve el lugar de los hechos por parte de la policía al momento del hallazgo, puesta a disposición, dictar sentencia, hasta cuándo? Mire, me parece que la idea es capacitar a los policías para etapas de investigación y se debe de preservar ese lugar de los hechos el tiempo estrictamente indispensable para recoger los mismos y dar cuenta al Ministerio Público, porque finalmente quien tiene la conducción jurídica de la averiguación previa sigue siendo el Ministerio Público, a pesar de que las policías tienen ya la potestad y tienen ya esa posibilidad de investigar. Una vez que se llega al lugar de los hechos, la lógica me dice acordonarlos para que no se meta la gente, porque los mexicanos son muy chismosos, vamos a ver qué es lo que vemos ahí, y preservar ese lugar para que se dé fe de esos hechos y se pueda llevar a una carpeta de investigación, porque creo ahora también va a desaparecer el término averiguación previa y creo que ahora se pretende hablar en los códigos procesales de carpetas de investigación por parte del Ministerio Público. Entonces sería eso el tiempo estrictamente indispensable. ¿Y por qué hago este comentario? ¿Por qué hice el comentario? Señores, porque en muchos hechos delictivos de robo, cuando la conducta recae sobre dinero en efectivo, resulta de que el denunciante dice, sí, me quitaron, me robaron tal cantidad de dinero, y cuando llegan al Ministerio Público, pues el dinero ya no está, y ya no se da fe del dinero. A eso me refiero, porque finalmente la policía no únicamente se le va a encargar esto, sino también que se le debe dar en contraprestación dignidad en su trabajo, buen salario y prestaciones, muchas prestaciones de carácter social. ¿Por qué? Porque también entra en vigor en su momento el contenido del artículo 123, donde se señala que ya no van a poder ser reinstalados, sino podrán ser indemnizados, y entonces el Estado tiene la obligación de darle prestaciones, de darle dignidad, que el policía sienta que está haciendo un servicio a la comunidad y que es necesaria su presencia para la investigación de estos hechos. El tiempo es enemigo de todos nosotros, así que me disculpan que no pueda dar respuesta a todas las interrogantes que me han planteado, pero bueno, la siguiente pregunta me la hace Ramiro Alejandro García Flores. El juez de control no invadirá las atribuciones del juez de proceso al decretar medidas cautelares casi equiparables a las medidas de seguridad. No, porque precisamente la Constitución está señalando la existencia de este juez de control. Este juez de control va a estar trabajando con el Ministerio Público 24 horas del día, señores.
¿Por qué? Porque el Ministerio Público se queja de que cuando está llevando a cabo investigaciones en cualquier hecho que es digno de que el derecho penal lo tome en cuenta, pues no encuentra al juez, porque el juez trabaja nada más determinado horario y no hay quien le decrete esas medidas. Previendo eso, se ha introducido un juez de control que es el que va a dictar este tipo de medidas de carácter cautelar para efecto de satisfacer todas las peticiones que le realiza el Ministerio Público y que legalmente sean procedentes. Porque también viene otra parte de la reforma en un artículo de la Constitución donde señala que todas las pruebas que sean aportadas en contravención a todos estos preceptos serán declaradas nulas, Y qué bueno, porque se acaba la prueba ilegítima, se acaban las pruebas contra derecho, y yo espero que el juez de control, al menos a nivel local, vigile realmente la legalidad de la actuación por parte del Ministerio Público. Me quedan 2 minutos. Si se otorga la facultad de investigación a los policías, no es darles formalmente poder para cometer arbitrariedades. Licenciado David Azar, mire, me parece que se tiene que dar un cambio de actitud de todos los actores involucrados en todo el drama penal, empezando por los propios policías. La reforma le está apostando a un cambio de actitud a los policías, a un cambio de actitud de los jueces, a un cambio de actitud de los ministerios públicos, de todos los actores ahí. Y si yo quiero dar el beneficio de la duda a la policía, porque finalmente es la primera que llega al evento criminal. Es cierto que a veces los cuerpos de seguridad que tienen la obligación de protegernos, a veces están coludidos con la delincuencia organizada o con mucha gente que comete hechos criminales. Pero no es exclusivo de México, señores, es exclusivo de muchos otros países. Entonces, si se va a dar la posibilidad a la policía, el juez de control, que controle a la policía, que controle al Ministerio Público. Se me acabó el tiempo, muchas gracias, espero darle respuesta a sus interrogantes. Pues agradecemos a los ponentes su intervención y a ustedes su atención, y decretamos un receso de 15 minutos para efecto de continuar con las otras 2 ponencias que quedan pendientes. Muchas gracias.